Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar del segundo capítulo del Castillo Ambulante. Antes que nada, les recuerdo que ya tengo un video donde hablo del primer capítulo. Este video tiene información importante sobre el libro o información general sobre el libro. Una cosita que olvidé mencionar en ese video es que el libro tiene aproximadamente unas 214 páginas, por si les interesaba este dato, ya que era un dato que olvidé mencionar. Antes de comenzar el resumen, quiero dejar en pantalla algunos comentarios que me dejaron en el video pasado y quiero darles las gracias a todos los que comentaron. De verdad, eso ayuda muchísimo al canal y hace que yo pueda seguir haciendo estos videos. Dicho esto, empecemos con el resumen del segundo capítulo, que se titula En el que Sophie se ve obligada a partir y a buscar su felicidad. El capítulo comienza con Sophie visitando a su hermana Letty, solo para descubrir que en realidad no es Letty, sino Marta, algo que ya había mencionado en el capítulo pasado. A pesar de que físicamente se ven igual, Marta revela su secreto con una anécdota que solo ella y Sophie conocen y así confirma su identidad. Marta explica que ambas hermanas decidieron intercambiar lugares. Letty quería estudiar magia y Marta no, así que hicieron un intercambio con un hechizo secreto que Marta aprendió. Aquí en el libro se deja claro que Marta sí llegó a ir al aprendizaje de magia y estuvo apenas unas cortas semanas en ese sitio, pero se sentía aburrida y a veces se quedaba despierta de noche para leer como los hechizos de la persona que la estaba enseñando hasta que consiguió este hechizo que le permitió intercambiar lugares con Letty. De hecho, se menciona que Marta le pidió permiso a la persona que la estaba enseñando para ir a ver a unos familiares y en ese momento aprovechó para cambiar con Letty y que su primera semana de intercambio fue como muy difícil porque se supone que ya sabían como cosas que debían saber de el sitio donde estaba, pero después todo fue más fácil. Además, se menciona que como no ha tenido noticias de Letty, esto quiere decir que a Letty también le está yendo bien y todavía no han descubierto su falsa. También Marta confiesa que su madre, Fanny, siempre ha sentido celos de Letty, no solo por ser bonita, sino por ser inteligente, y por eso nunca iba a escuchar a Letty cuando dijo que no quería trabajar en la panadería. Y en cambio, Marta quiso tomar el control de su destino, casarse y tener hijos. Según ella, quiere al menos 10 hijos, cosa que no iba a lograr en el aprendizaje de hechicera. Sophie se sorprende y dice que no está en edad para pensar en eso, pero Marta le explica que sí, si quiere tantos hijos debe empezar pronto. Sin embargo, deja claro, más que tener hijos rápidamente, lo que quiere es realmente conocer o tomarse el tiempo para conocer a alguien que la ame por quien es, no por su apariencia, y por eso el hechizo es ideal, ya que va perdiendo su eficacia con el tiempo, y poco a poco volverá a su apariencia original. Así que con este intercambio, tanto Marta como Letty se beneficiaron. La conversación se vuelve más seria cuando Marta le dice a Sophie que está preocupada por ella. Le dice que ha pasado muchos meses sin verla, a pesar de que viven relativamente cerca, que está vestida de forma apagada y con una expresión de que todo le da miedo. Le reprocha que Fanny la está utilizando, que sabe que Sophie tiene talento para coser y que la está explotando sin pagarle. Sophie al principio defiende a Fanny, sin embargo la conversación es interrumpida por alguien que solicita la ayuda de Letty en la panadería, por lo que Sophie decide marcharse. Pero la conversación la deja bastante pensativa. De vuelta a la sombrerería y después de varios días de pensarlo, le pide un sueldo a Fanny, quien responde que sí se lo merece y que lo hablarán luego. Vuelve a pasar un tiempo y Sophie empieza a darse cuenta de que Marta tenía razón, ya que Fanny no vuelve a tocar el tema del sueldo otra vez, cosa que tiene de mal humor a Sophie, quien termina respondiéndole de forma grosera a una cliente que se quejaba de cómo le quedaba un sombrero que Sophie le vendió. La cliente se va enojadísima, pues Sophie sí fue bastante grosera con ella
Y justo después de que la cliente enojada se va, entra una mujer muy elegante acompañada de un hombre pálido que parece asustado y observa a Sophie atentamente. Sophie se incomoda por la mirada del hombre y además sabe que no tiene nada que venderle a la mujer, ya que nada más con ver su apariencia y ver su elegante sombrero, sabe que no tiene ningún sombrero que pueda serle del interés a esa mujer. Sin embargo, decide mostrarle varios sombreros, pensando que, bueno, ella misma se dará cuenta de que no tiene ningún sombrero para venderle. Después de mostrarle varios sombreros, la mujer le dice que está haciendo perder su tiempo y Sophie le contesta que es una tienda pequeña. Sin embargo, la mujer termina revelándose como la temida bruja del páramo y le lanza una maldición a Sophie sin que entienda por qué y le advierte que no podrá contarle a nadie sobre el hechizo. Todo bajo la mirada asustada del hombre pálido, a quien la bruja lo llama Gastón. Y después de eso, la bruja se marcha con este. Cuando la bruja se va, Sophie empieza a sentir los efectos, arrugas, dolor al caminar y al verse en el espejo se da cuenta de que se ha convertido en una anciana. En vez de entrar en pánico, se tranquiliza. Incluso piensa que su nueva apariencia refleja cómo se siente por dentro, lo cual en mi opinión es bastante triste. Sophie decide que no puede quedarse allí porque si Fanny la ve, enloquecerá. Se pone un chal, toma algo de comida y decide irse de la ciudad. Piensa en despedirse de Marta, pero piensa que la asustaría, por lo que se va sin más. En el camino ayuda a un espantapájaros que estaba atrapado en unos arbustos. Piensa en quedarse con el palo del espantapájaros para convertirlo en un bastón, pero al ver el nabo que tiene como cara, ella siente una extraña camaradería, por lo que sigue su camino y luego se encuentra con un perro atado a un árbol. A pesar de que ella le tiene miedo a los perros, piensa que si no lo ayuda el perro morirá asfixiado o de hambre. Así que al desatarlo después de muchas horas intentándolo con unas pequeñas tijeras, el perro le gruñe y se va. Pero Sophie obtuvo un palo que le servía como bastón de ese encuentro. Aunque ambos encuentros no le resultaron especialmente útiles, Sophie reflexiona sobre lo que podría significar. Después tiene una pequeña interacción con un pastor que confunde a Sophie, además de que le hace un comentario que Sophie entiende como que la llamaron una bruja y piensa en jugarle una broma al pastor, pero finalmente decide no hacerlo porque considera que sería cruel. Sophie continúa su camino, camina tanto que al final del día se deja caer sobre una roca y se da cuenta que puede ver toda la ciudad desde donde está. Puede ver la panadería donde está Marta y la sombrerería. E incluso llega a pensar que pasó todo el día caminando para acabar sentándose justo sobre el techo de la sombrerería. Con el cuerpo adolorido y sin saber qué hacer, piensa en regresar. Pero si regresa, todavía seguiría siendo una anciana y además llegaría a medianoche, por lo que decide seguir su camino. Finalmente se encuentra al famoso castillo ambulante de Hall. No siente miedo, sabe que Hall solo come corazones de chicas jóvenes y bonitas, y ahora que es anciana cree que está a salvo, por lo que ordena al castillo que se detenga. El castillo se detiene cerca de ella y Sophie, decidida, se encamina hacia su interior. Y aquí termina el segundo capítulo. En lo personal, este capítulo me pareció bastante largo mientras lo leía. Sentía que no pasaba nada, pero al escribir el resumen me di cuenta de que sí ocurre y ocurren muchísimas cosas. Lo más interesante para mí de este capítulo fue la conversación entre Sophie y Marta. Allí Sophie empieza a ver que Fanny no es tan buena como ella creía y es un punto de quiebre que lleva a todo lo demás. Me parece también muy revelador el cambio de Sophie. Cuando se convierte en anciana, en vez de asustarse, lo acepta, ya que, como ella misma lo dice, su apariencia de anciana se alinea con quien ella cree que es.
lo que habla muchísimo sobre su falta de autoestima y eso me parece bastante triste. Además, debo comparar con la película, algo que me sorprendió es que en el libro las cosas toman más tiempo. Aquí pasan días o incluso meses, mientras que en la película todo va mucho más rápido. Claro, es bastante entendible porque la película tiene que abarcar toda la historia en poco tiempo. Sin embargo, es interesante saber que no pasa todo tan seguido. Aún así, debo decir que fuera del tema del tiempo y alguna que otra conversación que se evitaron en la película, me pareció que muchas cosas son bastante similares al libro. Por ejemplo, cómo Sophie se toma la situación, cómo ocurre el tema del hechizo y la caminata que hizo hasta encontrar el castillo es bastante similar. Por ahora siento que el libro sigue siendo muy introductorio, pero al mismo tiempo siento que es bastante revelador, ya que podemos tener estos pensamientos de Sophie que nos dejan entender su estado psicológico y cómo le va afectando envejecer de la noche a la mañana, cosa que al principio yo dije, ella está muy tranquila, debe estar en shock y no es para menos, o sea, se convirtió en anciana de la noche a la mañana, si yo de la noche a la mañana me vuelvo una anciana, creo que también estaría tranquila, pero es por el shock, no sabría cómo reaccionar y yo pensaba que era eso, que simplemente Sophie no sabía cómo reaccionar. Sin embargo, pronto nos damos cuenta de que la verdadera razón por la que ella no enloquece y está tan tranquila es simplemente que ella se percibe con esa apariencia. O sea que, repito, es muy triste pensar que esa es la autoestima de una jovencita. Pero bueno, como les digo, el capítulo es bastante introductorio y creo que no es para menos, apenas estamos hablando del segundo capítulo. Pero bueno, díganme ustedes qué les pareció este capítulo. ¿Notaron alguna diferencia importante con la película? Y si les está gustando este resumen capítulo a capítulo de este libro, los leo en los comentarios y bueno, voy a tratar de que estos comentarios que dejen en este video ponerlos en un siguiente video. Pero bueno, les recuerdo que pueden apoyar el canal con el botón de super gracias o como miembros del canal, aunque también pueden apoyar con un simple like, suscribiéndose o comentando. Les recuerdo que en la cajita de descripción están mis redes sociales por si desean seguirme y unirse a mis transmisiones en vivo para hablar sobre distintos temas. Y sin más nada que decir, adiós.